Sí, profe, sí se ve. Listo, ok. Bueno, ¿qué recuerdan entonces ustedes de esas generalidades de las hormonas peptídicas? De lo que vieron hace 8 días. ¿Cómo circulan la mayoría de las hormonas peptídicas? ¿Cuáles son las formas de transporte de hormonas y en las hormonas peptídicas cuál es la característica? ¿Cuál es el mecanismo? Pues ellas circulan libres en sangre, profe, porque son hidrosolubles. Exacto. Y tenemos una excepción, ¿la vieron? ¿O la recuerdan? De Yo no dos lo hormonas recuerdo. peptídicas que sí se transportan unidas a proteínas. Pues las hormonas esteroideas. No, pero yo hago referencia a las peptídicas. De las peptídicas hay dos excepciones que no se transportan o no viajan libres en sangre. Profe, ¿no es la IGF-1 y IGF-2? Exactamente. Factor de crecimiento insulínico 1 y factor de crecimiento insulínico 2 son dos hormonas que son de este tipo de hormonas, pero que no están viajando libres en sangre, sino que tienen unas proteínas plasmáticas a las cuales ellas se unen para ser transportadas. ¿Listo? Bueno, entonces acá vamos a revisar ahora lo que tiene que ver, lo que está relacionado con los receptores de las hormonas peptídicas. ¿Listo? Entonces, como ustedes ya lo mencionaron, la mayoría de esas hormonas pues van a viajar libres en sangre y digamos que ellas van a llegar específicamente a unos receptores que están unidos o anclados a las membranas de sus células efectoras. ¿Listo? Entonces, básicamente, estas proteínas pues les van a proveer una afinidad muy alta, muy alta a este tipo de hormonas y por lo tanto nosotros vamos a encontrar, bueno, como la mayoría de ellas, pero específicamente en las peptídicas, que las concentraciones que nosotros necesitamos en sangre para generar los efectos de ellas son bastante pequeñas, ¿listo? Gracias a que tenemos estos receptores tan específicos y con una afinidad muy alta. Realmente sobre la estructura de los diferentes receptores o de las proteínas que hacen parte de estos receptores de las hormonas peptídicas, pues se conoce aún bastante poco, es un proceso de investigación que está todavía en desarrollo. Lo que sí se sabe es que ellos están ocupando unos espacios, digamos, dentro de la membrana y atraviesan la membrana hasta el espacio intracelular para desencadenar una serie de señales y hacer la activación dentro o en la cara interior o en el espacio intracelular de cada una de esas células. ¿Listo? Entonces, digamos que en términos generales y muy estructuralmente, la función de estos receptores es hacer esa unión, ese vínculo entre la hormona extracelular, que está en este espacio extracelular, y la activación de señales de un sistema de transducción de señales específicos que obviamente está ya a nivel intracelular. ¿Listo? Entonces, en términos generales, a ver si acá está un poquito más adelante, aquí en esta diapositiva. En términos generales, lo que nosotros vamos a encontrar cuando estamos hablando de estos receptores, o en términos de los receptores, es el receptor a nivel de la membrana, ¿listo? Aquí tenemos 5 ejemplos, y por debajo de ellas unas enzimas que van a desencadenar una serie de señales específicas dependiendo pues del tipo de receptor que ya lo vamos a revisar. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a encontrar allí receptores acoplados a proteína G principalmente, pero también vamos a encontrar la guanilato ciclasa, la tirosina sinasa y otros asociados a esta misma, a la tirosina sinasa. ¿Listo? Y las enzimas que van a estar asociadas a cada uno de esos receptores pues van a ser en su caso la adenilatociclasa, que en algún caso puede ser inhibida también, la fosfolipasa C, la fosfolipasa A, bueno, cada una de estas enzimas que está en este espacio desencadenando toda la cascada de señales y finalmente dando lugar a un segundo mensajero que comúnmente sería el AMP cíclico, pero también podemos encontrar el IP3 o la diacilglicerol también hace parte de este segundo mensajero o fosfoproteínas que hacen parte de ese segundo mensajero. Digamos que ese es el esquema, la parte esquemática general de cómo están organizados los receptores de estas hormonas peptídicas, una proteína que está dentro de la membrana haciendo esa conexión, ese vínculo entre el espacio extracelular donde llega la señal hormonal y el desencadenamiento de una cascada
de una señal de una transducción de señales a partir inicialmente de una enzima que va luego a generar un efecto en un segundo mensajero. ¿Listo? Entonces, nuevamente en esta diapositiva, pues tenemos, digamos, ya el detalle de algunas de esos receptores. ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, proteína G, digamos, acoplado a la enilato ciclasa a través de su residuo alfa, desencadenando entonces la AMP cíclico, que sería el segundo mensajero, para luego generar todos los efectos a nivel celular y el efecto ya de transducción de señales a nivel celular para hacer la síntesis que se requiera en su momento. ¿Listo? En algunos casos, esa señalización no solamente desencadena la síntesis, sino que puede, al contrario, inhibirla, y eso ya lo vamos a ver específicamente en cada una de las hormonas, qué tipo de inhibición se da a nivel celular. ¿Listo? Otro de los ejemplos se da, por ejemplo, en este caso, con la activación ya de la fosfolipasa, ¿sí? Que va a ser parte o va a desencadenar la IP3 y la de acilglicerol para finalmente también hacer efectos sobre la transducción de señales internamente o a nivel intracelular. ¿Listo? Esto es, digamos, en términos generales, los receptores, y ya lo vamos a ir viendo cuando estemos revisando cada una de las glándulas o de las hormonas, cuál de estos aplica, y ya veríamos en detalle cuál sería el desencadenamiento de esa transducción de señales. ¿Listo? Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta allí. Entonces, digamos que, vamos a ver si esta gráfica nos permite tener ese ejemplo, o nuevamente este esquema. Digamos que entonces los eventos que podemos, digamos, numerar para hacerlo nuevamente esquemático a partir de la recepción de esas señales de la hormona y por parte de su receptor, pues van a ser 7, ¿listo? Inicialmente lo que vamos a tener es la activación de una proteína G, que es la que nosotros tenemos aquí dentro de la membrana. Luego, a partir de ella, vamos a activar o a inhibir a través de uno de sus residuos la enilato ciclasa unida a la membrana, digamos en este caso. ¿Sí? Posteriormente a eso se forma el AMP cíclico intracelular. Ese AMP cíclico es formado a partir del ATP, que necesita de una enzima que es precisamente la enilato ciclasa, que cataliza esa reacción para generar el AMP cíclico. Después de él vamos a tener la unión de ese AMP cíclico a otra enzima, que en este caso es la proteína quinasa A, en este primer esquema que nosotros estamos siguiendo. Y después de él nosotros podemos tener pues la producción de unos sustratos, ¿sí? Que en algunos casos podemos tener, por ejemplo, las unidades catalíticas de pK, ¿sí? Por ejemplo, a partir de esas unidades reguladoras que van a llevar a la fosforilación, por ejemplo, de residuos, que finalmente nos van a llevar al efecto en la función celular para la producción específicamente de los efectos que nosotros necesitamos allá, internamente o en el espacio intracelular. ¿Listo? Ese es básicamente el ejemplo, digamos, o el esquema muy estructurado de la recepción de las señales de la hormona peptídica a partir de su receptor en la membrana. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta hasta allí. Bueno. Digamos que se han caracterizado una serie de enfermedades que pueden ser generadas no por la ausencia o por la desregulación específicamente de la hormona, ya sea de aumento en su concentración o su disminución, sino por mutaciones a nivel de los receptores que hacen que finalmente esa señalización no se reciba o no desencadene las señales de las que estamos hablando. ¿Listo? Entonces aquí ustedes van a tener un listado de enfermedades que se han caracterizado a partir de la identificación de las mutaciones en sus receptores específicos, y se ha descrito cuál es finalmente el efecto que tiene a nivel patológico. ¿Listo? Entonces, pues básicamente por ahora, y no haciendo parte de este curso de la fisiopatología, pues solamente mencionarlo para que ustedes entiendan que no siempre, digamos que las dificultades o el déficit por señalización hormonal se da específicamente por la hormona como tal, sino también por, digamos, dificultades o defectos a nivel de los receptores, en este caso acoplados a la proteína G.
¿Listo? Son bastantes, digamos, casos los que se alcanzan a mencionar y aunque no son muy comunes, pues es importante que en su momento ustedes los puedan revisar y considerar. ¿Listo? Bueno. Digamos, aquí tenemos el ejemplo un poco más ampliado, de lo que yo les estaba hablando a ustedes, cómo recibir cada una de esas señalizaciones por parte de la hormona va a llevar a que se den unos enlaces específicos que transduce la señal a partir de la proteína anclada dentro de la membrana para que finalmente a nivel intracelular se desencadenen los efectos que estamos esperando genere, digamos, la hormona específica. ¿Listo? Entonces, como les decía, dependiendo de cada una de las hormonas, aquí tenemos 3 específicas, péptido natriurético auricular, insulina y la hormona de crecimiento, pues nosotros vamos a tener unas moléculas específicas a nivel intracelular que son las que van a desencadenar la cascada de señales. ¿Listo? Como les decía, entonces cuando ya estamos revisando, por ejemplo, insulina, regresamos nuevamente a la especificidad y nos detenemos un poco más alto. Por ahora, lo importante en la generalidad es conocer que es una proteína anclada a la membrana que va a traducir la señal y va a desencadenar esa cascada a nivel intracelular. Bueno, más ejemplos de lo mismo, una manera un poquito más esquemática, simplemente para mostrarles que la unión de esa hormona, de ese receptor, pues lo que genera en este caso, por ejemplo, es un cambio conformacional de esa proteína, ¿sí? Que lleva finalmente a que a nivel intracelular se unan los residuos que se requieren para desencadenar las señales, por ejemplo, en el caso de la generación de AMP cíclico a partir de la AMP, por la activación de una enzima, que en este caso sería la enilatociclasa, que lleva a ese proceso de la generación de la AMP cíclico. ¿Listo? Otros ejemplos adicionales. Aquí tenemos otros ejemplos que, como les decía, pues revisaríamos un poquito más adelante. Listo. Creo que esta parte también la vieron ya, me confirmo, Julián, la de la cinética de la unión al ligando receptor. Sí, profe, esa ya la vimos. Esto ya la vieron también, ¿cierto? Listo. Y lo que corresponde entonces a esta gráfica de saturación del receptor de la hormona, que funciona pues de la misma manera, en la medida en que nosotros tengamos una mayor concentración de la hormona, pues vamos a tener una mayor concentración de receptores unidos a la hormona. Y la forma de calcular, digamos, la cantidad total de receptores que tenemos, digamos, en este caso en la membrana, pues es tratando de alargar esta línea o esta meseta que se genera al final de esa curva hiperbólica. O la otra forma es, creo que esta diapositiva sí no la tenía, es haciendo o graficando lo mismo, digamos acá en este caso el número de receptores, ¿sí? o la cantidad de receptores unidos a la hormona como tal, y en este caso sería el inverso de la concentración de la hormona. Entonces, lo que facilita hacer el inverso es que convertimos esa curva, que como ustedes saben, al ser hiperbólica, pues nunca va a tocar ninguna línea, sino que se dice que se forma prácticamente una horizontal infinita, pero cuando hacemos el inverso nosotros vamos a obtener una curva que finalmente cruza o intercepta el eje X y el punto en el que intercepta sería la cantidad o el número total de receptores que nosotros tenemos. Entonces digamos que esta es otra forma de poderlo observar, se le conoce como el gráfico de scat chart y pues facilita un poco poder entender o poder llegar a calcular ese número total de receptores. Digamos que acá nuevamente pues no es el caso, pero es importante que ustedes si entiendan, es sobre todo el concepto de la curva de saturación. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, hasta ahí sería, pues, eso era lo que le ha quedado faltando a la profe de las generalidades, algunas diapositivas que estaban pendientes. No sé si tengan alguna pregunta hasta allí, o entonces avanzaríamos al siguiente componente para hoy, que sería... Ok. Listo. Hacémonos con tiroides.
Listo. Okay. Bueno, chicos, cuéntenme ustedes qué han escuchado de tiroides, qué conocen de la hormona tiroidea, qué saben acerca de esta glándula. Que es una de las glándulas endocrinas de mayor tamaño. Es una de mayor tamaño. ¿Dónde está ubicada? Anterior a la tráquea. Anterior a la Debajo. tráquea. Ajá, ¿debajo de qué? De la laringe. Sí, ¿qué otro referente anatómico tenemos allí? Un cartílago. Queda posterior al cartílago cricotiroideo, si no estoy mal. Por debajo del cricoides, sí. Entonces, es una, bueno, y otra generalidad que creo que pudieron haber leído. ¿Hay diferencias entre hombres y mujeres en esta glándula? No, profe. No hay ninguna diferencia, es una glándula que se puede palpar, digamos, en la examinación clínica, tanto de hombres como de mujeres, es una característica que tiene esta glándula, ¿listo? Se puede palpar y es observable, y cuando hay alteraciones, sobre todo de hipertrofia, pues es, digamos, evidente, sobre todo cuando ya el caso es bastante avanzado. Listo. Produce entonces la hormona tiroidea. ¿Cuántas hormonas o qué tipo de hormonas han escuchado ustedes que hay de esta hormona? Hay dos significativas, tiroxina y trillotironina. Creo que Tiroxina o tironina o tetraiodtironina o triotironina. Listo, que ya vamos a ver específicamente por qué recibe el nombre. Se conocerían como T3 y T4. Ajá, exactamente. ¿Y qué importancia tienen esas hormonas? ¿En qué mecanismos? ¿En qué procesos metabólicos? Influyen en el metabolismo, en el crecimiento. ¿Qué más? Entonces, digamos, con respecto a lo que se menciona, es una glándula, es una hormona súper importante en el proceso de crecimiento, sobre todo en las primeras etapas de la vida. ¿Listo? Entonces ya van a ver ustedes también en otros espacios la relevancia de mantener, digamos, los niveles de tiroides o de hormona tiroidea dentro de lo normal, incluso en algunos casos un poco por encima de la normalidad en las mujeres embarazadas, para facilitar el proceso de formación o de crecimiento intrauterino, y en las primeras, y en el niño, en los niños o en los recién nacidos, en los neonatos, importantísimo mantener un nivel de tiroides porque su afectación lleva a, digamos, a unos efectos muy grandes en el proceso de crecimiento. ¿Listo? Ya van a ver ustedes que hay un fenómeno conocido como cretinismo, que es el resultado de tener bajas concentraciones de esta hormona en las primeras etapas de la vida, ¿listo? Específicamente porque hay unos tejidos más sensibles al déficit de la hormona tiroidea, ¿listo? Entonces los niños que puedan cursar con déficit de esta glándula, de esta hormona, perdón, pues van a ser niños que pueden llegar a tener efectos a nivel neurológico y desarrollo, y retraso en su desarrollo motor y otros efectos a nivel neurológico. Listo, chicos. Entonces, sí, como ustedes lo estaban mencionando, nosotros tenemos entonces la glándula tiroidea, que sería esta que está ubicada en la parte de abajo. Ustedes alcanzan a ver allí, digamos, como dos nodulitos, uno izquierdo y uno derecho. El derecho es un poquito más grande que el izquierdo, y en la mitad de ellos encontraríamos el istmo de la tiroides. ¿Listo? Tendríamos que retirar esta vena, sería la vena tiroidea superior, que viene aquí subiendo, conectándose. Entonces allí encontraríamos el istmo. ¿Listo? Normalmente, les repito, el del lado derecho es un poquito más grande que el del lado izquierdo. Entonces, ubicado en la parte de adelante de la tráquea, por debajo de ese referente anatómico que es el ligamento cricotiroideo, ¿listo? Y allí abajo encontrarán ustedes entonces esa glandulita. Y ahora si tenemos un corte, en este caso un corte transversal,
bueno, vamos a encontrar esta forma. La glándula tiroidea, la tiroides, perdón, sería este espacio que está por acá, se continuaría por delante de la tráquea y llegaría hasta acá. Del lado derecho un poquito más grande, del lado izquierdo un poco más pequeño y la tráquea allí, digamos, como en la mitad de esos dos pequeños lóbulos de la glándula. ¿Listo? Allí nuevamente otra imagen, otra vista para darnos, digamos, idea de esa relación anatómica de esta glándula. Listo. Bueno, entonces, digamos que ya hablando específicamente de la estructura de la glándula tiroidea, nosotros vamos a encontrar que está formada por células foliculares tiroideas, ¿listo? Entonces, estas células foliculares pues van a ser, digamos, van a darle forma a esta estructura, a esta característica de la glándula. Entonces tenemos las células foliculares formándolo, ¿sí? Y por dentro de ellas tenemos algo que se conoce como el coloide, que es importante y que va a ser muy importante, ya lo vamos a revisar, en el proceso de la síntesis y la secreción de las hormonas tiroideas. Como ustedes lo decían, es una hormona es una glándula, perdón, que es relativamente grande, ¿sí? Pesa aproximadamente entre 15 y 20 gramos y pues como ya también se los decía ahorita, es mayor en su lado derecho. ¿Listo? Es importante conocer, y ya lo vamos a ver también más adelante, la síntesis, que la síntesis de las hormonas tiroideas son las únicas, pues es el único proceso de síntesis hormonal que va a requerir de un oligoelemento esencial, que va a ser el yodo, ¿sí? Ante la ausencia de yodo no va a ser posible sintetizar hormona tiroidea, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, y es importante que ustedes lo conozcan también. Muchos de estos efectos o esos mecanismos, digamos, deficitarios de la hormona tiroidea están dados por déficits nutricionales en los que no tienen una buena suplementación de yodo. Eso fue un problema relativamente frecuente hasta hace unos años, pero actualmente digamos que eso no es tan frecuente y no es común en la clínica encontrar este tipo de pacientes con, digamos, problemas en la generación de hormona tiroidea por déficit de yodo. Por eso muchos en su momento se reglamentó, digamos, la adición de yodo a la sal, y ustedes van a encontrar en los empaques de la sal específicamente ese nombre o esa especificación que es la yodación o sal yodada. ¿Listo? Bueno. Aquí tenemos una fotografía a nivel microscópico de estas células y podemos encontrar, por ejemplo, que ya en un feto entre 11 o 12 semanas de gestación ya hay coloide y ya ese coloide empieza a tener uniones al oligoelemento que es el yodo para la generación de esa hormona, que es de vital importancia en el proceso de crecimiento y de formación gestacional. ¿Listo? Tenemos otra estructura, una fotografía un poco más clara de lo que nos está componiendo cada una de esas células. Tenemos entonces parte de ese lóbulo, las células foliculares, que serían estas pequeñas células que están rodeando toda la estructura de la glándula, y las células parafoliculares, son unas pequeñas células que vamos a encontrar ahí alrededor o al lado de las células foliculares. ¿Listo? Estas van a ser, pues, al microscopio un poquito más claras, posiblemente ustedes la van a poder identificar en otros espacios, en otros cursos. Bueno, no sé si antes o después de este curso. Entonces, bueno, aquí digamos que también específicamente el caso ya desde el punto de vista histológico, cuando vamos a tener una hiperactividad o lo que se conoce como el hipertiroidismo, pues hay un incremento del tamaño de esas células foliculares. ¿Listo? Entonces vamos a tener células foliculares de un tamaño mucho más grande y eso le va a permitir a ellas capturar o captar, digamos, con mayor eficiencia este oligoelemento y producir también mayor cantidad de hormona tiroidea, y eso es finalmente lo que va a generar los efectos conocidos del hipertiroidismo. ¿Listo?
Bueno, como se los decía entonces, esas células foliculares pues van a necesitar de ese oligoelemento, eso es importantísimo, es de lo más básico que existen, pues, pero no lo vayan a olvidar, y es que van a requerir de ese yodo para poder sintetizar las hormonas tiroideas y para almacenarlas extracelularmente, ¿listo? Sin la presencia del yodo no va a ser posible entonces tener los efectos o las funciones de la glándula tiroides. También, como se los he dicho, se lo he repetido, digamos, ya en varias ocasiones, esta hormona tiroidea pues va a influir en el desarrollo normal, el crecimiento y el metabolismo de varios tejidos. ¿Listo? Entonces, y vuelvo e insisto, importantísimo en los niños porque su déficit va a desencadenar retrasos en el desarrollo de ese ser a nivel intrauterino o neonato. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes posiblemente estén en su práctica y encuentren niños que a pesar de que ya hayan avanzado en la edad cronológica, ustedes encuentren retrasos en su edad de desarrollo posiblemente, o piensen o duden o sospechen que posiblemente haya un déficit de hormona tiroidea y hagan este examen, digamos, de manera prioritaria para descartarlo. Descartar esto le puede salvar la vida a ese niño y a toda su familia, pues porque, digamos, sería un sujeto que realmente no se va a desarrollar normalmente, va a tener una calidad de vida deteriorada. Bueno, como se los decía, digamos, estos datos del déficit del yodo en las personas pues ha disminuido drásticamente a partir de entender el mecanismo fisiológico de la síntesis de la hormona tiroidea. Sin embargo, cuando esto sucede, pues, o cuando se sigue presentando ese déficit, vamos a encontrar lo que se conoce como el bocio, ¿listo? Son unas lesiones con un abultamiento, ya lo van a ver ustedes un poquito más adelante, un abultamiento o un agrandamiento de esa glándula tiroides. ¿Listo? Aquí tenemos unas recomendaciones en la ingesta diaria de yodo. El yodo, pues ustedes lo van a encontrar o lo vamos a encontrar en muchos alimentos, sobre todo los alimentos que han tenido mucho contacto con la tierra. Entonces las hortalizas, por ejemplo, van a ser alimentos que son ricos en yodo, y otro tipo de elementos como la sal, que son yodadas, entonces van a proveer o van a facilitar esa ingesta diaria recomendada. Aquí está lo que yo les decía, 150 en adultos, 150 microgramos por día, ¿sí? Pero en las embarazadas debe aumentar precisamente porque tienen un ser en gestación, en crecimiento intrauterino, que necesita unos aportes adicionales, y es normal encontrar, digamos, niveles un poco más elevados de la concentración de esta hormona en las mujeres embarazadas para poderle proveer ese requerimiento al niño. En los niños la ingesta pues es un poco menor, pero sigue siendo, digamos, importante, y las diferencias con la de los adultos no están marcadas. Aquí es un dato epidemiológico, digamos, en estos años, esto ya ha pasado bastante tiempo, de las ingestas que se tenían en promedio en estos países. ¿Listo? Por ejemplo, en Alemania había ingestas bajas de yodo, y digamos que eso sirvió para hacer unos cambios en las políticas públicas orientadas a ellos. Listo. Aquí vamos a tener entonces una ampliación y un poco más de detalle de lo que es la célula folicular tiroidea. ¿Listo? Entonces tenemos la célula folicular y una ampliación de ella aquí al lado derecho. ¿Listo? Hacia arriba nosotros vamos a tener la porción apical de la célula, y hacia abajo vamos a tener la membrana basal, ¿sí? En contacto entonces en este caso con ese capilar que está rodeándolo, estamos rodeando, pasando por entre esas células, y aquí finalmente es donde se va a depositar la hormona tiroidea cuando ya ha hecho todo su proceso de síntesis a nivel de la célula folicular. ¿Listo? Entonces tendríamos la membrana basal, tendremos la célula capilar, que sería la que está aquí, vamos cerca de esos capilares que tenemos allí en contacto con la membrana basal, algunas gotas de coloide que vamos a tener acá, y bueno, internamente pues digamos los diferentes organelos que caracterizan a las células, en este caso pues la célula folicular tiroidea, el aparato de Golgi, mitocondrias, membrana plasmática, entre otros, que van a hacer todo el efecto, todos los mecanismos necesarios para hacer el proceso de síntesis y secreción de hormona tiroidea. ¿Listo? Listo. Aquí nuevamente entonces un esquema de la célula folicular, y empezamos a entrar un poquito en ese proceso de la síntesis de la hormona tiroidea. ¿Vale?
Entonces, nuevamente, tenemos acá el lado apical, el lado basal, la membrana vasolateral, que es importante porque sobre este espacio es sobre el que nosotros vamos a tener la captación de ese yodo. Ya lo vamos a revisar un poquito más en detalle. ¿Listo? Y tenemos, digamos, una serie de mecanismos o de pasos que van a dar lugar a la síntesis de la hormona tiroidea como tal. ¿Vale? Entonces, vamos a revisarlos un poquito más en detalle. Entonces, tenemos acá la tirotropina, que es una hormona que nosotros vamos a estar produciendo a nivel de hipófisis y que tiene, por supuesto, pues su receptor a nivel de la membrana de la glándula tiroides. ¿Listo? Entonces, una vez el receptor una vez esa hormona se une al receptor, pues vamos a desencadenar esa señal o esa cascada de la que ya hemos hablado, y básicamente lo que va a facilitar son varias cosas, digamos que de manera paralela. ¿Listo? Lo primero es que va a aumentar la producción de tiroglobulina, ¿sí? Que es, digamos, el elemento básico para la formación o la síntesis de la hormona tiroidea. Entonces, una vez se une esa hormona al receptor, nosotros vamos a tener la producción o el aumento de la producción de la tiroglobulina dentro de la célula folicular tiroidea. Esa tiroglobulina, al aumentar, pues va a ser llevada hacia el interior, hacia la luz de la célula, y se va a almacenar en el coloide, sitio donde finalmente nosotros más adelante vamos a ver genera a través de sus residuos de tiroxina la unión con el yodo, ¿listo? Para formar finalmente la hormona, en este caso T3 y T4, que como ustedes lo mencionaron, pues son las dos formas activas de la hormona tiroidea, y ya vamos a ver por qué recibe esos nombres también. Pero al tiempo que se da este proceso de aumento de la producción de tiroglobulina, nosotros vamos a tener también, o vamos a desencadenar, o vamos a activar un transportador de yodo, ¿listo? Entonces, ese transportador de yodo es conocido como NIS, o el transportador de sodio yoduro, ¿listo? Básicamente es un cotransportador que aprovecha, digamos, la fuerza electroquímica que genera el transporte del sodio de la cara extracelular al interior de la célula, y arrastra con él este ion de yodo, ¿vale? Entonces es un transporte, digamos, es un cotransporte, es un transporte facilitado que genera la entrada de sodio al interior de la célula. Entonces esos son, digamos, en términos generales, los dos mecanismos que se desencadenan a partir de la recepción o la unión del receptor a la hormona, en este caso la tirotropina. ¿Listo? Pero adicionalmente a eso, entonces tenemos la activación de esta otra enzima, que es una enzima que está allí en la membrana apical de la célula coloide, de la célula folicular tiroidea, que va a facilitar el proceso de unión del yodo a la tiroglobulina, y ya lo vamos a revisar también un poco más adelante. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta en este esquema o si tengan algún dato adicional por comentarnos en este momento. Bueno, vuelvo y le repito, esto es un esquema muy general que ya vamos a ver en detalle en una gráfica un poco más amplia de todo el proceso de cómo se da. ¿Listo? Básicamente solo para mencionarles la importancia entonces de la unión del receptor a su hormona para la producción de tiroglobulina y para la entrada de yodo, que son los dos elementos, digamos, importantes en este caso para la síntesis de esa hormona. El otro elemento importante es que ya una vez el yodo está dentro de la célula folicular, pues ella tiene que pasar al coloide, porque como les decía, ya lo vamos a ver más adelante, es en ese espacio en donde finalmente se unen se une el yodo, los residuos de tirosina, y por lo tanto el yodo no se puede quedar dentro de la célula, el yodo tiene que pasar al coloide, ¿listo? Y para eso entonces tenemos un transportador que es la pendrina. Digamos que este es otro concepto y otra estructura que sigue siendo todavía muy poco explorada, muy poco conocida, y que hace parte de los
proyectos de investigación porque no se conoce exactamente cuál es digamos, el mecanismo para que el yodo finalmente a través de la pendrina pase desde la célula al coloide. ¿Listo? Entonces, no se sabe exactamente el mecanismo, pero lo que se sabe es que el yodo debe pasar y pasa a través de la pendrina al coloide para unirse finalmente a esta tiroglobulina y formar T4. Bueno, finalmente entonces una vez ellos se unen y ya tenemos esos complejos de tiroglobulina unidos al yodo, que puede ser en T3, T4 o incluso puede ser T3 reversa, que también lo vamos a mirar, pues debe regresar dentro de la célula folicular. Y algo importante es que esta misma unión de la tirotropina a su receptor va a desencadenar que se liberen estas moléculas, digamos ya en forma de T3 y T4 al torrente. ¿Listo? Entonces, el efecto de esta hormona es desencadenar todos los procesos necesarios para que finalmente nosotros tengamos disponible T3 y T4 a nivel sanguíneo, ¿listo? Ya circulando para generar sus efectos. Entonces, cuando nosotros no tenemos suficiente yodo para hacer esta producción o unirse a esa tiroglobulina, entonces lo que la célula capta es que se necesita una señal más grande para poder llevar o generar la entrada del yodo. Entonces, como igual no hay yodo a nivel extracelular para entrar, la cantidad o la estimulación de esta hormona sobre su receptor sigue aumentando de manera cíclica, sin dar el efecto que se está buscando, que es llevar el yodo desde el espacio extracelular hasta finalmente el coloide. Como eso no se da y sigue aumentándose, los demás efectos que tiene la unión de esa hormona a su receptor, pues sí se van a dar. Y algo importante es que además de desencadenar cada uno de estos procesos orientados específicamente a la síntesis de las hormonas tiroideas, pues tienen un efecto adicional que es la hipertrofia de estas células. Entonces, este es el mecanismo a través del cual se presentan esos efectos de hipertrofia de la glándula tiroides por déficit de yodo. Al no haber yodo, se sigue estimulando, tratando de dar lugar a ese transporte de ese oligoelemento, pero como no se logra, sí se logran los efectos, digamos, paralelos, que en este caso sería no solamente la producción de tiroglobulina, sino la hipertrofia de cada una de esas células y en su conjunto de toda la glándula. ¿Listo? Bueno, otras micrografías electrónicas allí que nos están mostrando la célula folicular de la tiroides, dándonos, digamos, un poquito más hollándonos un poquito más a la realidad y como nosotros observaríamos cada una de esas estructuras. ¿Listo? Acá tenemos unas microvellosidades en la cara apical de esa célula, retículo endoplásmico y otras estructuras específicas que hacen parte de esa célula. Listo. Antes entonces de entrar específicamente en lo que corresponde a la síntesis de la hormona tiroidea, pues es importante recordar un poco también el control, ¿listo? ¿Qué tipos de control recuerdan ustedes de los que vieron la semana pasada? Control hormonal, ¿recuerdan alguno? Pues el principal es la retroacción negativa. La retracción o la Retroalimentación. retroalimentación negativa, ¿sí? Y el Bueno, control jerárquico. y el control jerárquico, exacto, muy bien. Entonces, de acuerdo con esta gráfica, la que nosotros tenemos acá arriba, hipotálamo y dos estructuras específicas que son núcleo arcuato, eminencia media, hipófisis y finalmente tiroides, ¿ustedes qué tipo de control se están viendo allí? Profe, ¿no sería una retroalimentación negativa? ¿Por qué? Pues como porque se está dando la señal, pues de que, digamos, ya hay suficiente, entonces pues como que devuelve la señal de que ya no produzca más porque ya tengo, pues o sea, eso es como lo entiendo yo, pues. Sí, está muy bien.
Esa es una forma. Aquí tenemos una flecha roja que nos está mostrando que al tener la producción y una concentración específica, aquí no nos están diciendo cuánto, pero una concentración específica de T3 y T4, entonces hay una retroalimentación y nos ponen allí como un bloqueo, ¿no? Entonces podría ser allí una retroalimentación, o podría ser, no, esa es una retroalimentación negativa. Pero también creen ustedes que puede haber un control jerárquico. ¿O no habría control jerárquico en este caso? Pues no sé si de pronto por la implicación, pues como del hipotálamo y de la hipófisis anterior, de pronto por ese lado podría ser. Sí, exactamente. Aquí tenemos los dos tipos de control. Entonces, digamos que a nivel de hipotálamo, estimulando hipófisis anterior muy bien, y esta a su vez estimulando tiroides, entonces tendríamos un control jerárquico. Digamos que cualquier bloqueo en alguna de esas señales a nivel jerárquico, pues puede llevarnos a una disminución de la actividad de esta glándula. ¿Listo? Bueno, y en este caso nosotros en ese control, en esa retroalimentación negativa, estamos viendo pues como varias flechas, ¿no? La primera flecha que se queda aquí en hipófisis y otra flecha que se divide a su vez en dos flechitas acá a nivel de hipotálamo. ¿Qué es eso? ¿Qué recuerdan? ¿Sí lo recuerdan? ¿O no lo vieron? Bueno, entonces básicamente recuerden que en esa retroalimentación negativa nosotros tenemos dos formas de hacer la retroalimentación. Una que se conoce, recibe varios nombres, pero puede ser conocida como una retroalimentación de asa corta o de bucle corto, digamos que viene desde la glándula o el efector inmediatamente siguiente al anterior, digamos que no se salta ningún paso o ningún conducto regular, por llamarlo de alguna manera, y hace la retroalimentación directamente sobre ella. Recuerden que la tiroides está siendo estimulada en su caso por la tirotropina, ¿sí? Que deriva de la hipófisis. Entonces, los niveles de T3 y T4 van a inhibir la producción de tirotropina, ¿vale? De TSH. Van a inhibir esos niveles y al inhibir esa producción, pues se va a inhibir a su vez la producción de T3 y T4. Entonces, esa sería una retroalimentación negativa de bucle o de asa corta, ¿vale? Pero esa retroalimentación puede tener un asa o un bucle más largo. Y es decir, que en este caso, como ustedes están viendo la flecha, no señalamos en la hipófisis de la cual depende directamente la glándula tiroides, sino que señalamos o indicamos o le comunicamos a su superior, que en este caso sería la hipófisis. ¿Listo? Entonces los niveles de T3 y T4 también pueden dar una señal negativa a este nivel y hacer una retroalimentación negativa de bucle largo o de asa larga, ¿vale? Entonces, a nosotros tener esta inhibición a nivel del hipotálamo por la hormona liberadora por la hormona liberadora de tirotropina, entonces nosotros vamos a inhibir la producción de tirotropina y a su vez esto va a inhibir la producción de T3 y T4. ¿Listo? Entonces digamos que ese sería como en términos generales el control de la síntesis y la producción y la secreción de las hormonas tiroideas, ¿vale? Entonces, bueno, nada, para darles un poco más de detalles en este proceso, entonces lo que tenemos acá es que esa hormona liberadora de tirotropina, que puede ser generada en varios lugares, puede ser generada a nivel de la corteza, ya sabemos que aquí en el núcleo arcuato y en eminencia media, pero también puede ser generada por el tubo gastrointestinal y por las células beta del páncreas, pues estas son las que van a llevar o van a señalar a la hipófisis para la generación de esa tirotropina. Es importante reconocer que a pesar de que puede ser generada en otros espacios, pues la mayoría o en su porcentaje mayoritario, pues realmente es generado a nivel del núcleo arcuato y de la eminencia media y a nivel del hipotálamo, y por lo tanto la afecta
tirotropa, pues va a dar lugar no solamente a la síntesis de tirotropina, sino también a la liberación de unos pequeños gránulos de almacenamiento que tenemos de tirotropina en esta célula para liberarlos directamente al torrente para que haga la señalización en su célula efectora. ¿Listo? Digamos que entonces esa es la señal. Una vez entonces nosotros ya tenemos tirotropina, pues la tirotropina va a venir específicamente entonces ahora a la célula folicular de la glándula tiroides y en ella pues va a desencadenar las señales que ya vamos a ver con más detalle un poco más adelante. ¿Listo? Nuevamente ahí ya tenemos entonces el receptor de esa tirotropina. Ese receptor pues es una proteína anclada a esa membrana que va a liberar, no va a activar en este caso la enilato ciclasa para dar lugar a la producción de AMP cíclico a partir de ATP. ¿Listo? Esto pues ya va a desencadenar los procesos de los que estábamos hablando un poquito más atrás y que vamos a detallar en una diapositiva adelante. ¿Listo? No sé si hasta allí tengan alguna pregunta. ¿Algún comentario? Profe, yo tengo una duda. ¿Qué determina que pues se haga la regulación en bucle largo o en bucle corto? No, realmente la realimentación se hace en los dos sentidos, digamos, de manera paralela, ¿sí? Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos niveles muy altos de T3 o de T4, inicialmente pues la realimentación va a ser en bucle corto, ¿listo? En bucle corto, pero concentraciones más elevadas de T3 o T4, pues va a saturar los receptores que tengamos a nivel de las células tirotropas y entonces al estar saturada va a seguir estando elevada los niveles de T3 y de T4 y se va a activar este segundo bucle, que es un bucle más largo a nivel del hipotálamo. ¿Listo? Entonces, digamos que de alguna manera la respuesta a la pregunta podría ser las concentraciones de T3 y de T4, que entre más concentración tengamos, pues nos alcanza para generar una mayor inhibición en bucle largo. Pero podemos decir que siempre las dos realimentaciones se están dando. Predominaría la de bucle corto, ¿sí? Pero cuando tenemos concentraciones más elevadas, da lugar a que tengamos la posibilidad de hacer ese bloqueo, esa inhibición ya en bucle largo, ¿vale? Vale, profe, muchas gracias. Bueno. Listo. Entonces ahora sí pasamos a lo que corresponde a la síntesis de las hormonas tiroideas, un poquito pues ya más en detalle lo que estábamos viendo en ese primer esquema de las diapositivas anteriores. ¿Listo? Entonces aquí para que nos ubiquemos un poquito, entonces está la célula folicular, aquí está la membrana basal, acá está la membrana apical, ¿listo? Aquí adentro estaría el coloide, y esta célula pues estaría generando, a ver si nos permite esto rayar un poquito. Esta célula sería, digamos, estaría en esta forma, acá, redondeando toda esta estructura, ¿listo? Y acá por dentro, el espacio que es conocido como el coloide. Aquí tendríamos las diferentes células, a una de ellas allí, ¿vale? Su membrana basal hacia acá, su membrana apical hacia acá. ¿Listo? Y bueno, esto era como voy a borrar nuevamente para poder entonces mostrarle la gráfica. Listo. Ok. Listo, entonces como yo les decía, hay varios efectos que se generan con la señalización de la tirotropina o la unión de la tirotropina a su receptor. ¿Listo? Lo primero es que va a aumentar la actividad de ese cotransportador. ¿Listo? El cotransportador del que yo les hablaba, que es el NIS, que va a transportar sodio y yodo en el mismo sentido, y el yodo va a entrar básicamente ayudado por esa fuerza electroquímica que genera la entrada de sodio. ¿Listo? Ese transportador lo vamos a encontrar en la membrana vasolateral. Aquí la ponen casi que en la membrana basal, pero piensen que está más en la membrana vasolateral de esta célula folicular. ¿Listo? Entonces, esa unión de ese receptor pues, va a llevar a una mayor captación de ese yodo del torrente, de la disponibilidad que tenemos a nivel extracelular
para llevarlo dentro de la célula, a nivel de la célula inicialmente y, y posteriormente al coloide. ¿Listo? El segundo paso que está descrito aquí sería entonces que ese iodo que ya está dentro de la célula pues va a salir al espacio del coloide a través de la pendrina. ¿Listo? Yo les decía que esa pendrina, miren que acá no sabemos exactamente cuál es el efecto, pero, hola, dame un segundo. Sí, hasta las 10. ¿Entras a las 10? Ok, ya, qué pena. Chicos, que ya tengo que prácticamente salir. Entonces, déjenme, yo redondeo un poquito esta idea y hablamos con la profe para que dé continuidad entonces a esta diapositiva explicándoles la síntesis de las hormonas tiroideas. ¿Listo? Entonces, nada, voy a hacerlo más rápido de manera esquemática para que ya entren en los detalles con la doctora Blanca de cada uno de esos pasos. Es lo que ya habíamos visto en el esquema anterior, entonces la activación del receptor para facilitar entonces la entrada del iodo inicialmente a la célula folicular y posteriormente la salida de ella a la luz hacia el coloide. ¿Listo? Lo otro que va a facilitar esa señalización, como les decía, es la producción de la tiroglobulina, ¿listo? De TG. Esa tiroglobulina se produce allí dentro de la célula folicular, pero también tiene que salir a la célula, a la luz, al coloide. Esa salida se dice que se da por una difusión facilitada por la concentración aumentada de la tiroglobulina dentro de la célula. ¿Listo? Luego tenemos la acción de la peroxidasa tiroidea, que es la TPO, y esa oxidación, esa enzima básicamente lo que nos va a llevar es que nos va a pasar ese ion ioduro, nos lo va a pasar al ion oxidado, ¿sí? Del ion menos al ion cero, que es el iodo oxidado. El iodo oxidado es importante y la acción de esta enzima es importante porque solo en esta forma es que va a poder unirse a las tiroglobulinas para poder, digamos, estar al lado de esos residuos de serina. Qué pena, chicos, que me están cortando acá para que salga del espacio. Bueno, la iodación entonces también es un proceso que es facilitado por esa activación de la tirotropina, ¿sí? Es la iodación, es la unión de esos residuos del iodo oxidado a la tiroglobulina. El iodo, miren lo que está siendo marcado con esa bolita moradita, ¿sí? Y él pasa, digamos, inicialmente desde el torrente a la célula, luego al coloide, y después de ser oxidado, pues pasa a unirse a la tiroglobulina. Ya vamos a ver a esa molécula de tiroglobulina, ¿listo? De cómo es que funciona ese proceso. Luego viene una conjugación que básicamente es unir varias de estas moléculas que ya han sido ocupadas por el iodo, unirlas entre ellas, y dependiendo de cuántas se estén uniendo y de cuántos iodos contengan, pues vamos a denominarlas T3 o T4. También lo vamos a ver más adelante en la estructura. Miren que esta molécula, por ejemplo, tiene 4 iodos y por eso es conocida como T4, y esta tiene 3 iodos, que es conocida como T3 o triiodotiroxina. ¿Listo? Bueno, yo creo que me toca parar acá, chicos. La profe Blanca, pues voy a decirle entonces que reinicie con esta diapositiva, explicando cada uno de los pasos y entrando en detalles más finos de cómo se da esta síntesis, porque aquí digamos que está como el meollo del asunto. Ustedes ya tienen todos los elementos de la estructura y otros procesos adicionales previos que se requieren para esto. ¿Listo? Entonces voy a comunicar con la profesora para entonces decirle que arranque a partir de aquí. Me regalan entonces, no sé, unos 2, 3 minuticos que ella haga el enlace y se conecte. Listo, chicos. Muchas gracias entonces por su atención. Igual voy a estar aquí en la llamada un ratico. Gracias, profe. Gracias, profe.
Buenos días a todos. Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Cómo les va? Buenos días, profe. Buenos días. Ah, bueno. Bien, usted, profe. Bien, gracias. Voy a compartir pantalla para continuar la clase, ¿les parece? Vale, profe. Dale, profe. Listo, profe. Cuéntenme, ¿en qué diapositiva quedaron? ¿Les muestro? Dígame en el número, por favor. ¿En la 11? Sí, profe, creo que la Sí, 11. profe. 11, profe. Listo. Muy bien. Profe, íbamos por la síntesis de hormonas tiroideas, sí, justamente. ¿Está? Muy bien. Bien. Listo. Entonces, lo que vieron con el profe Harry fue un poco de histología y algo de la estructura misma de la célula folicular, ¿cierto? En esta gráfica, por ejemplo, miraron qué había en la membrana basal de la célula folicular y en la membrana apical. ¿Les quedó claro eso, no? Sí, señora. Muy bien. Entonces, la idea aquí, importantísima, es que está el receptor de la TSH y la TSH viene de la hipófisis. Ella viene aquí a, digamos, a regular esa producción de las hormonas tiroideas en la tiroides, específicamente aquí en la célula folicular. Y para ella regular eso, pues tiene que entrar yoduro, porque es que el yoduro hace parte de la hormona tiroidea. Aquí está la bomba sodio-potasio. Y en la membrana apical, pues tenemos que sacar ese yoduro al coloide, porque es en el coloide donde se produce la síntesis de las hormonas tiroideas. Y como no solamente es el yoduro, sino que también necesitamos las tirosinas, esas que habíamos dicho que de que estaban hechas las hormonas tiroideas, esas tirosinas están metidas en una proteína que es la tiroglobulina, fabricada pues acá a nivel del núcleo y luego pues en el citoplasma. Entonces esa tiroglobulina también sale al coloide. Muy bien. Entonces, una vez ocurre eso, miremos entonces esa síntesis, cómo se produce. Ustedes están viendo entonces aquí esta parte que es, esto rosado que hay aquí. Sangre. Ajá, el capilar sanguíneo que está recorriendo al interior de la tiroides, ¿no? Esto que está aquí azul es el espacio intersticial y aquí tenemos todas las células foliculares que, como ustedes ya lo deben haber visto en esta gráfica, muy bonita por cierto, esas células foliculares, mírenlas aquí, células foliculares están rodeando una gran laguna que es el coloide, ¿no? Y miren que en una glándula normal tenemos más coloide que células, ¿no? Las células son las que rodean esa laguna y estamos hechos de lagunas. Entonces, la tiroides son un conjunto de lagunas rodeadas por células. Por eso su carácter friable, ¿no? Usted lo hunde y es muy flexible la glándula tiroides. Bien. Entonces, aquí vemos esto blanco que hay aquí, este fondo blanco vendría a ser ese coloide, ¿sí? Este es las células foliculares que rodean ese coloide y aquí ya están todas las estructuras químicas de las que hablamos ahora, el transportador de ioduros, ¿cierto? En este lado, en la membrana basal y acá también en la membrana apical. Ese yoduro, una vez sale a este espacio coloideo, debe oxidarse, o sea, que debe perder electrones. Entonces, miren, de I-1 pasa a yodo, I0.
pierde electrones. Entonces, cuando ya está en esa forma oxidada, es que ahora sí puede meterse a donde están las tirosinas. Entonces, miren, la tiroglobulina es toda esta proteína y estas son sus respectivas tirosinas, que son aminoácidos como este que está aquí, ¿sí? Y a esas tirosinas es que comienza a unirse ese yodo, ¿no? Entonces, miren, la tirosina tiene este cíclico, ¿no? Y en estos carbonos es donde se pega el yodo. Solamente caben 2 yodos por cada tirosina. Entonces yo podría tener un elemento monoyodado o diyodado y no más. Si yo quiero más, entonces debo unir otra tirosina, ¿no? Entonces este proceso es la yodinación y ya si yo uno otro aminoácido, otra tirosina, mire, este es un enlace éter, entonces esta es una tirosina y esta es la otra, unidas mediante un enlace éter. Entonces aquí ya puedo tener otro yodos y entonces tendría un T4, ¿no? Aquí tengo un T3 y aquí tengo un RT3. Miren la diferencia entre estos dos, ¿no? Primero acá son yodurados los carbonos que están más cerca a la cadena proteica y en el caso de la RT3 son yodurados los que están más lejos. Una vez la la tiroglobulina con sus tirosinas yoduradas y conjugadas está lista, inmediatamente la célula folicular puede captarla, ¿cierto? Y mediante transporte vesicular, porque esto es una proteína, para atravesar la membrana que tuvo que no la atravesó, simplemente la encerró en vesícula y luego esa vesícula se desprendió de la membrana y se fue, ¿no? Y luego esa vesícula con ese contenido es sometida a la acción enzimática. Entonces aquí de la conjugación, que es la unión de las 2 tirosinas, seguimos a otro escalón que es la endocitosis, que es cuando ya se forman las vesículas con ese contenido, ¿no? Y en esa entonces, ¿qué hace la TSH? Ella favorece esa endocitosis. La TSH se mete por todas partes, ¿no? La TSH, por ejemplo, ayuda a entrar los yoduros a la célula folicular, la TSH ayuda a la yodinación, la TSH ayuda a la conjugación, ayuda en la endocitosis, ¿sí? Sí, y aún acá adentro la vesícula, entonces ya en su interior comienza una actividad proteolítica porque allí hay enzimas que permiten clivar esa tiroglobulina, romper esas uniones al DID, al MID, al T3, al T4, las desprende todas, ¿sí? Y eso es una proteólisis que hay en el interior de esa vesícula. Esa proteólisis también es estimulada por esa TSH. A su vez, entonces de esa vesícula comienzan a salir esas diferentes estructuras, ¿no? Una tirosina monoyodada, una diyodada, que vemos aquí, una triyodada y una tetrayodada, como vemos acá, al citoplasma de la célula folicular. Ese T3 y ese T4 salen por la membrana basal a través de transportadores, ¿sí? Para ingresar a la circulación, ¿no? Y estas son ya las hormonas tiroideas. Y en esta secreción también contribuye la TSH. Muy bien. Mientras que el MID y el DID, que llevan tirosinas y llevan yoduro, y además de eso la tiroglobulina que está metida dentro de esta vesícula también sale, y entonces queda tiroglobulina aquí en el citoplasma que también es sacada otra vez acá al coloide, porque es a donde se necesita, y al mismo tiempo ese yoduro que sale este MID y este DID también es sacado acá al coloide, ¿sí? Y así entonces todos estos materiales son nuevamente aprovechados en el coloide para volver otra vez a participar en la síntesis de las hormonas tiroideas. Estas hormonas tiroideas entonces, T3 y T4, salen a la circulación. Una cosa importante, la TSH no solamente participa
en los diferentes pasos de la síntesis de las hormonas tiroideas, que son estas dos, sino que además de eso, se sabe que ella estimula la hiperplasia, ¿no? O sea, la proliferación de células foliculares es estimulada por esa TSH. De tal manera que si nosotros tenemos una dificultad aquí en la síntesis por alguna razón y no se están secretando lo que debía secretarse normalmente T3 y de T4 a la sangre, eso se va a bajar. Y si se baja y esa sangre pasa por la hipófisis, allá le dice a la hipófisis, vea señoras tirotropas, la T3 y la T4 están bajas, de modo que póngase pilas. Entonces esas células de la hipófisis comienzan a secretar y a secretar y a secretar TSH para la sangre. Y secretan y aumentan el TSH en la sangre. ¿Para qué? Para estimular la síntesis de esto. Pero si tenemos, por ejemplo, un defecto que es una concentración muy mínima de alguna de las enzimas que participan en el proceso, entonces de nada sirve que esa TSH se aumente, porque la síntesis de las hormonas tiroideas no se puede terminar y va a seguir siendo bajita. Entonces, ¿qué voy a encontrar yo cuando pida las pruebas de TSH y de T3 y T4? Pues que el T3 y el T4 están bajos y el TSH está alto. O sea, que estamos en una condición de hipotiroidismo. Y si eso continúa, esa TSH sigue llegando a las células foliculares y como no puede hacer síntesis, o trata de estimular la síntesis, eso no funciona, entonces ella contribuye en la proliferación celular. Y al contribuir en eso, aumenta el tamaño de la glándula y es cuando empezamos a ver el bocio en los pacientes que están hipotiroideos y además tienen bocio, ¿no? Entonces, esa es una situación importante. Muy bien. Bueno, esto es lo que ya dijimos. Estas son las estructuras de las hormonas tiroideas. Aquí tenemos la tirosina con 4 ioduros, o sea, la T4. Miren la descripción a nivel de la literatura química, 3,5, 3', 5'. Aquí tenemos la T3, ¿no? Es 3, 5, 3'. Aquí tenemos la RT3, que es 3, 3', 5', diferente a la T3. ¿Listo? Muy bien. Y obviamente que hay mucha diferencia entre T3 y RT3. Y la RT3, a pesar de que se diga que no tiene acciones, ya se han encontrado acciones de la RT3. Bien. Miremos algunos mecanismos de los efectos de la TSH en la síntesis, ¿no? Entonces, de las hormonas tiroideas. Uno dice, ¿cómo así? Si usted me dice que, vamos a mirarlo a ver dónde es que está, aquí, que es que en las células foliculares, aquí en la membrana basal, es donde está el receptor para la TSH. ¿Ella cómo hace para ir a participar en acciones de la síntesis de hormonas tiroideas dentro de la célula, pero también en el coloide, porque allá ella está haciendo todo esto, ¿no? La iodinación, la conjugación, en todo eso está participando ella, en la endocitosis, en la proteólisis, en todas partes está participando ella. ¿Cómo hace eso? Siendo que su receptor está aquí en la membrana basal. Entonces, aquí se une la TSH, pero desde allí la TSH genera cascadas de reacciones químicas cuyos intermediarios van produciendo cada uno de los efectos tanto dentro de la célula folicular como dentro del coloide, ¿no? Esa es la explicación. Muy bien. Entonces, de esa manera es que podemos decir, por ejemplo, los mecanismos mediante los cuales esa TSH influye, ¿sí? Entonces, aumento del yoduro dentro del folículo. Parece ser que eso lo hace a través de una cascada derivada de la fosfolipasa C. ¿Ustedes saben qué es eso? La cascada de la fosfolipasa, la cascada de la adenilciclasa.
Eso es pregunta segura de examen, chochos. ¿Ya lo conocen? Sí, profe, son cadenas de segundos mensajeros. Cadenas de transmisión de información entre las células. ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron en bioquímica o en biología o no? Sí, profe, en biología. Bueno, entonces esa cascada ustedes la consultan, se la aprenden sus componentes, tanto la cascada de la fosfolipasa C como la cascada de la AMP cíclico. ¿Listo? Por favor, se la aprenden porque esas cascadas son fundamentales en cualquier parte, en la fisiología, en la bioquímica, en la farmacología, cuando vean drogas, acciones de las drogas que afectan estas cascadas. Entonces, como dice el soldado anunciado, no muere en guerra, ¿no? Entonces, aquí tenemos la hormona uniéndose a su receptor, ¿no? Entonces, ese receptor es un receptor asociado a la proteína G que ustedes ya deben haber visto, y esa proteína G está constituida por la su unidad alfa, su unidad beta, su unidad gamma, ¿no? De esas tres. O otras unidades, pero aquí es la subunidad Q, por ejemplo. Entonces, una vez eso ocurre, se activa cualquiera de esas subunidades, va y activa una enzima. Esta es la cascada de la fosfolipasa C. Y esa enzima es la fosfolipasa C. Esa fosfolipasa coge un lípido de la membrana y lo degrada, lo rompe, ¿no? Ustedes saben que los fosfolípidos tienen cadenas de ácidos grasos con una cabeza con fosfatos. Entonces lo que hace esa fosfolipasa C es separar la cabeza de las cadenas de ácidos grasos. Bien. Luego entonces esa fosfolipasa C activa a una proteinquinasa C. Ustedes ya saben los componentes de la cascada, ¿no? Proteína G, fosfolipasa C y proteinquinasa C. Y esa proteinquinasa C, ¿no? Entonces, lo que hace es activar enzimas derivadas de ella, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, favorece la fosforilación de trioninas y residuos de serina, ¿no? Y de esa manera, al fosforilarlos, lo que hace es regular la actividad enzimática. Entonces, esa es su acción. Fosforilar enzimas y de esa manera regular la actividad enzimática. El otro componente es el inositol trifosfato, que también se produce allí, ¿sí? Y ese inositol trifosfato llega hasta los almacenes de calcio y ahí lo que hace es favorecer la salida de calcio hacia el espacio intracelular, ¿no? Entonces esas son las acciones a través de esa cascada. Entonces los segundos mensajeros aquí son el IP3, ¿sí? Que está, digamos, generando esas acciones. Entonces los componentes de esa cascada están proteína G, fosfolipasa C, proteinquinasa C y fosfatidilinositol. Ahora, si vamos a hablar de la cascada de la adenilciclasa, quiere decir que la hormona se unió a un receptor y activó una cascada derivada de la adenilciclasa. Vamos a ver cuáles son sus componentes. Todas esas cascadas están asociadas a proteína G. Proteína G, que pueden ser subunidades de diferentes tipos, aquí es la GS. Activa en este caso una enzima que ya no es la fosfolipasa C, sino la adenilciclasa. Y esta a su vez favorece la conversión del ADP en AMP cíclico, ¿no? Y ese AMP cíclico entonces favorece la apertura de canales de calcio dentro del retículo sarcoplásmico, ¿no? Y él puede hacer lo contrario, ¿no? Esto aquí es una inhibición y entonces lo que va a favorecer es el cierre de este canal, ¿no? Miren el negativo aquí. Este AMP cíclico inhibe este canal cerrándolo, entonces impide la entrada, la salida de calcio y lo que hace es favorecer su entrada.
Entonces, mientras que por esta cascada de la fosfolipasa se favorece la salida del calcio, por la cascada de la adenilciclasa favorece su entrada. ¿Y cuáles son los componentes de la cascada de la adenilciclasa? Pues la proteína G, la adenilciclasa, el AMP cíclico y la proteína quinasa A, que no la vemos aquí. También es un componente de la cascada de la adenilciclasa. Bien. Entonces, esas son cascadas mediante las cuales esta hormona produce sus efectos a nivel intracelular. Ella solamente se une a su receptor y el receptor es el que genera todas estas cascadas y estas cascadas llegan ya a producir los efectos. Entonces, ¿qué se ha visto acá en el caso de las acciones de la TSH para la síntesis de las hormonas tiroideas? Entonces, ella participa en la entrada del yoduro al interior de la célula, favorece la expresión de estos transportadores. Estos son los transportadores de ese yoduro. Dios mío. Aquí lo vemos, creo. Este es el transportador NIS. Es una proteína que favorece la entrada del yoduro a la célula folicular, ¿sí? Gracias al gradiente de sodio. Entonces, lo que hace la TSH es favorecer la síntesis de este transportador y al haber más transportador favorece la entrada del yoduro. Muy bien, sigamos donde andamos. Entonces, listo, entonces favorece la síntesis de ese NIS, aumenta el flujo sanguíneo tiroideo y aumenta la salida de yoduro de la célula tiroidea. Entonces, miren ustedes aquí, nos dicen mediante qué mecanismo la TSH logra que suceda eso para favorecer la síntesis de hormona tiroidea. Aquí dice que mediante una cascada de fosfolipasa C mete el yoduro, que mediante una cascada de AMP cíclico, o sea, de adenilciclasa, favorece la síntesis del transportador, ¿sí? Que el aumento del flujo sanguíneo, ¿cómo lo produce esa TSH? Favoreciendo la síntesis de óxido nítrico. Al haber mayor cantidad de óxido nítrico, entonces se produce vasodilatación y le llega más sangre a las células foliculares. Entonces, esas son como las cascadas mediante las cuales la TSH se ayuda para producir estos efectos en la célula folicular. Ya específicamente en la síntesis de hormona tiroidea, ¿cómo contribuye esa TSH? Mediante una cascada de la fosfolipasa C, aumenta el peróxido de hidrógeno. ¿Qué es el peróxido de hidrógeno? Es un componente que favorece la oxidación del yoduro, ¿no? Él es el que le quita los yoduros, los electrones a ese yoduro para dejarlo como yodo y oxidarlo, ¿no? Entonces, lo que hace es incrementar el peróxido de hidrógeno para que haya más oxidación del yoduro. Aumenta síntesis de peroxidasa. La peroxidasa es la enzima que favorece la oxidación del yoduro. ¿Listo? Bueno, ¿qué más hace esa TSH a través de qué cascadas? Entonces, la TSH también participa en la pinocitosis de la tiroglobulina. O sea, esa tiroglobulina que está dentro de la célula folicular ya se sintetizó allí y ahora tiene que salir al coloide, sale por pinocitosis. Y eso lo estimula la TSH a través de una cascada de AMP cíclico, como lo estamos viendo acá. Lo mismo, la liberación de la tiroglobulina, desde el lugar donde se sintetiza, cómo se aumenta a través de una cascada de AMP cíclico. ¿Listo? Y así sucesivamente, pues, todos estos son los diferentes pasos que ocurren en la síntesis de hormonas tiroideas, y aquí lo que estamos viendo son como las cascadas mediante las cuales la TSH favorece el que esos pasos se den para que ocurra esa síntesis. El 90% de la hormona tiroidea liberada de la glándula tiroides es T4. Y un 10% es T3. Ojo, T3, no RT3. Muy bien.
Ambas, tanto la T3 como la T4, marchan unidas a proteínas transportadoras, ¿no? Y entonces esas proteínas transportadoras son conocidas como globulinas tiroideas, diferente a tiroglobulina, ¿no? Porque la tiroglobulina es la que está en el coloide cargando las tirosinas para armar las hormonas tiroideas. Aquí estas están en sangre para transportar a las hormonas tiroideas y se llaman globulinas tiroideas, no tiroglobulinas. Ojo pues que con eso a veces se confunde. Como marchan unidas a esas proteínas transportadoras, entonces su tiempo de vida media es prolongado, ¿no? La T4 tiene un tiempo de vida media aproximadamente de 8 días y la T3 un tiempo de vida media de 24 horas. Muy bien, aquí en este cuadro lo que vemos es las diferentes proteínas que pueden transportar a esas hormonas tiroideas. Están la albúmina, la transtirretina, la globulina transportadora de tiroxina. Esas son 3 proteínas que transportan esas hormonas. Tienen diferentes pesos moleculares, como lo están viendo ustedes. Las capacidades de transporte, o sea, la albúmina es la que más capacidad tiene. La concentración de T4, qué tanto se asocia y qué tanto se disocia a esa proteína que la transporta. Miren ustedes la constante de asociación de la T4 para la globulina transportadora es del orden de 10 a las 10, mientras que las otras son más bajas. O sea que tiene mayor capacidad de asociación a la globulina transportadora de tiroxina. De igual manera para la T3, ya que esta es la que puede transportar más cualquiera de esas 2 hormonas. ¿Listo? Muy bien. Ahora, aquí vemos las concentraciones en la forma libre. Entonces, ahí tenemos la T4, la distribución de las tironinas con respecto a cada proteína. Entonces, un 68% la transporta la globulina de tiroxinas en comparación a las otras para el T4 y para el T3 un 80% es transportado por esa globulina transportadora. Entonces, definitivamente, la que más transporta esas hormonas es la globulina transportadora de tiroxinas. En el caso de que ustedes se encuentren pacientes con insuficiencia hepática o con síndrome nefrótico, lo que pueden encontrar es que haya una disminución de la concentración de estas proteínas. Y al haber una disminución de la concentración de esas proteínas, va a haber una disminución del transporte de las hormonas tiroideas. Y eso va a generar síntomas, ¿no? Los estrógenos, en cambio, aumentan la concentración de esas proteínas transportadoras, mientras que los andrógenos, los glucocorticoides y la desnutrición la disminuyen, ¿no? Se dice que, como en el embarazo, aumentan los estrógenos y eso aumenta esas proteínas transportadoras de tiroxinas, entonces eso hace que las mujeres en embarazo tengan algunos síntomas como si fueran hipertiroideas, porque está aumentado el transporte de las tiroxinas. Muy bien. Otra cosa ya a nivel cinético, ¿no? Lo que habíamos visto, digamos, en la primera clase, pero aplicado a cada hormonas tiroideas, ¿no? Entonces aquí tenemos la T4, que es la forma libre de la hormona tiroidea en sangre, no unida a transportadores, pero la estamos sumando a una globulina transportadora de hormonas tiroideas, y eso nos va a dar que una vez se unan forman este complejo. Y esto que está acá es la constante de disociación.
que será igual a T4 TBG sobre T4 por TBG. Cuando ya se reemplazan, porque esos valores todos son conocidos, el valor de la constante es alrededor de 2 por 10 a las 10, ¿sí? Y los valores de T4, ¿cierto? Y de T3. Entonces ya cuando se reemplazan los valores y se despeja la T4, entonces yo paso esta T4 acá y bajo la constante y reemplazo todo, yo puedo saber cuál es la concentración de la T4 libre. Y esa T4 libre tiene una concentración aproximada de 20 picomolar, o sea, 20 por 10 a la menos 12 molar. 12 ceros a la izquierda del 20. Es una concentración bastante baja. Sin embargo, en la sangre encontramos hormonas tiroideas de las cuales el 90% es de T4 y el 10% de T3. Muy bien. Y las dos uniéndose a proteínas. Aquí vemos entonces como una comparación entre T3 y T4, cómo es su producción, más de T4, ¿sí? Su potencia metabólica definitivamente es de la T3, no de la T4, ¿sí? ¿Qué más tenemos aquí? Su vida media, ¿no? La vida media de la T3, que es 0,75, y la vida media de T4, que son 6.7 días. Esta es 3/4 partes del día y estas son aproximadamente alrededor de 7 días. La T4. Estructuras moleculares, alimentos que tienen, son ricos en yodo para cuando ustedes estén con sus pacientes, que ustedes sepan orientarlos para mejorar esta suplementación, ¿no? Entonces, legumbres, verduras, lácteos y pescados, ¿no? Ricos en yodo. Y no los plátanos, que también son ricos en yodo, el banano. Muy bien. Cuando hay deficiencia de yodo, entonces, ¿qué pasa? Cuando hay deficiencia de yodo, ¿qué quiere decir? Entonces que tenemos bajos niveles de yoduro en sangre y se empobrece la síntesis de hormonas tiroideas porque ellas, sus moléculas tienen que estar unidas al yodo. Entonces, en esa condición hablamos de un estado hipotiroideo. Miren que aquí está el consumo en el tiempo, ¿no? Entonces, aquí se ve cómo es que en 48 horas se puede mirar el cambio del consumo de la hormona de la tiroides, ¿cierto? Consumo de yoduro en el tiempo. Y miren cuando está en condiciones normales, en condiciones de hipertiroidismo. Esto es también otro mecanismo, otra herramienta en la cual se puede ver cuál es la captación del yodo por la glándula tiroides, ¿no? Entonces, aquí esto es el consumo de yodo radiactivo en 48 horas en pacientes con normal y anormal función tiroidea. Pues aquí se ve qué ocurre. ¿Qué pasa si hay hipotiroidismo? Ya dijimos, está aumentada la TSH, la glándula se puede crecer para producir bocio. Tenemos bajos niveles de hormona tiroidea, o sea, hipotiroidismo. Y en el caso de los niños, este hipotiroidismo se denomina cretinismo porque se acompaña de retardo mental, ¿no? Es algo muy grave. Si no se hace el diagnóstico en el recién nacido, ahora creo que hace parte del SCRIM, o sea, de los exámenes que se tienen que tomar en un recién nacido y en la madre para poder descartar que haya unos bajos niveles en el niño y de una vez dar la suplementación que corresponde. Aquí tenemos pues una imagen de la tiroides normal.
Aquí se habla de un nódulo caliente, de nódulos fríos, regiones de hipoactividad tiroidea. En nódulos fríos también es hipoactividad, mientras que aquí pues sí ya es un nódulo caliente con hiperactividad. Bien, ese T4 que viene por sangre se mete al interior de las células a donde va a producir los efectos, como lo vemos aquí, difundiendo directamente o a través de transportadores. Esto lo puede hacer tanto la T4 como la T3, salir de sangre cada uno y meterse al interior celular de estas dos formas, ¿no? El receptor intracelular tiene mayor afinidad por la T3 que por la T4, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Debajo de la membrana hay enzimas que favorecen la conversión del T4 en T3 y son deyodinasas, o sea, le sacan un yoduro a la T4 y lo dejan como T3, ¿no? Esas deyodinasas, existen varios tipos de deyodinasas, ¿no? Entonces, aquí vemos entonces la T4, la T3, la RT3, la DIT, las diferentes sustituciones con yodo. Bien, veamos una cosa. Aquí tenemos entonces, mire, esta es la T4 con los 4 yodos. Y aquí vino una deyodinasa para dejarlo en T3, ¿no? Las flechas verdes son esta deyodinasa, 5', 3'. Siempre le está sacando a estos carbonos que están más afuera uno u otro yodo, ¿no? Entonces aquí deja T3 y aquí deja T2, ¿de acuerdo? También puede estar el otro camino que es con la 5'3 monodeyodinasa, ¿no? Que no son primas, ¿no? Estas son 5', 3'. Aquí es solo 5'3 monodeyodinasa. Entonces, esta T4 se puede convertir en RT3 porque la sacó, fue la de acá adentro. Estas son las 5' y 3'. Sacó la 3'. Y esa misma enzima puede sacar las dos y queda DIT. Al mismo tiempo, la otra, la que sí es prima, puede sacarlas de acá y la deja acá en mono, ¿cierto? O la deja de esta manera, cualquiera de las dos. Muy bien. Una vez esa hormona tiroidea ya llegó a la célula, se convirtió en T3 y ese T3 se une a su receptor. El receptor de la hormona tiroidea es este cilindro, pues, que es la imagen caricaturesca para representar el receptor. Esta viene a ser la hormona tiroidea. Y ella, para unirse a esta secuencia de DNA, ¿no?, se polimeriza con otra molécula, ¿no? Y en este caso, o se une a otra molécula que es otro receptor de la misma familia. Y ese receptor es el receptor del ácido retinoico, ¿no? Arma pareja con ellas. Y esto se llama una dimerización, porque son dos monómeros, dimerización heterodimétrica, porque son diferentes, o heterogénea, dimerización heterogénea, ¿no? Entonces, estas dos se unen a esta secuencia del DNA. ¿Está claro? Y ya al unirse, van entonces a influir en la velocidad de la transcripción de ese RNA mensajero. Ese RNA mensajero, entonces, se va a formar más rápido a partir del DNA, porque quien estimula eso es la unión de este conjunto en esta secuencia de DNA. Y aquí a donde se unen se conoce como elemento de respuesta tiroideo, ¿no? Así se llama la secuencia de 3 nucleótidos del DNA. ¿Qué tipo de RNA mensajeros son a los que le estimula su síntesis, o sea, su transcripción?
a todos aquellos RNA mensajeros que van a contribuir en la expresión de estas proteínas. La proteína bomba sodio-potasio, enzimas gluconeogénicas, enzimas de la cadena respiratoria en las mitocondrias. También estimula los mRNAs que llevan a la síntesis de la cadena pesada de la miosina o que llevan a la síntesis de receptores beta-adrenérgicos o muchas otras proteínas. Entonces, si uno tiene disminución de la hormona tiroidea, yo puedo tener líos con mi problema de con gluconeogénesis o con el desarrollo de fuerza muscular, por ejemplo, ¿no? Porque disminuyo la síntesis de esas proteínas, ¿ya? Si yo estoy llegando con la hormona tiroidea a músculo, ¿cierto? Y sucede que vengo con baja concentración, yo voy a tener disminución de esa síntesis y si eso sigue en el tiempo, ya no se pasó 8 ni 15 días, sino que, por ejemplo, es un viejito o una anciana que está durmiendo y se queda que duerma porque anda en hipotiroidismo y todo el mundo feliz, ay, mira, la viejita está tranquila, puede dormir, eso es que se trasnocha mucho de noche, no puede dormir y se quedan tranquilos todo el mundo y lo que pasa es que anda en un hipotiroidismo. Y se puede levantar por momentos y tiene disminución de fuerza muscular, pues porque su síntesis de miosinas está disminuida y la miosina es una proteína que participa en la contracción muscular. Entonces ella puede sentir eso, una disminución de fuerza en relación a él. Va a subir gradas y llega muerta, pues le duele todas las piernas, todo porque está con una alteración en la síntesis de esto. Lo otro también es que las hormonas tiroideas tienen que ver con la síntesis de receptores beta-adrenérgicos. ¿Ustedes recuerdan dónde andan esos receptores? Denme un ejemplo de un receptor beta-adrenérgico, si los han visto. Hola, pasaron las ánimas. ¿Los han visto o no? Parece que no hay nadie en clase. ¿Será que estoy hablando? Sí, profe, en el corazón, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, el corazón, el sistema respiratorio, el tracto gastrointestinal, en diferentes partes tenemos receptores beta-adrenérgicos. Luego pongamos que una paciente está haciendo hipertiroidismo. Entonces ahora lo que tiene es un incremento de esa T4 y por lo tanto después tendrá un incremento de la T3, porque a nivel intracelular esa T4 se convierte en T3. Entonces, ¿qué pasa? Esa paciente, si esa hormona tiroidea llegó al corazón, va a tener, por ejemplo, incremento de la frecuencia cardíaca, de la fuerza contráctil, va a estar taquicárdica, ¿no? Porque estas son regulaciones autonómicas. A nivel pulmonar también van a estar estimulados esos receptores beta-2, ¿no? Entonces puede respirar bien, pero pues pueden cambiar los ritmos ventilatorios, ¿no? Va a tener un buen desarrollo de fuerza. Generalmente estas pacientes hipertiroideas tienen una actividad beta-adrenérgica alta, entonces están volando. Eso tienen una lluvia de ideas terrible, no se pueden concentrar en nada, están muy estresadas, no saben qué hacer, empiezan una cosa y no pueden, tienen que seguir con otra. Bueno, y nada terminan, hay mucha angustia, hay incremento del calor, de la temperatura corporal, también se ve, y hay una gran actividad beta-adrenérgica. Entonces, lo primero que hace el endocrino antes de ponerse a mirar por dónde es que le frena esa síntesis de hormonas tiroideas es bloquear los receptores beta. Entonces, da bloqueadores de receptores beta-adrenérgicos y con eso regula un poco esas funciones autonómicas periféricas. Entonces, eso es parte del tratamiento.
Y fuera de eso, entonces ahora comienza a ver, bueno, ¿dónde es que anda el lío con esta paciente? ¿Sí? ¿Es que ya está tomando este tratamiento? ¿Cuántos está tomando? ¿Cuál es su dosis? ¿Se pasó? Bajémosle a la dosis, etcétera, etcétera. Listo, entonces, ya como que me van a sacar de aquí, ¿cierto, chachos? Faltan 3 minutos. Esas hormonas tiroideas no solamente tienen esas acciones aquí en el núcleo, al interior de las células, ellas también tienen unas acciones sobre la membrana celular. La hormona tiroidea, por ejemplo, tiene receptores en la membrana celular y puede desencadenar cascadas, ¿sí?, intracelulares que lo que hagan es favorecer la migración de todos esos mediadores que son importantes para incrementar la velocidad de transcripción del RNA mensajero, por ejemplo. Esa es una de las acciones. La otra también es que hay receptores tanto para T4 como para la T3 reversa que se ha visto que tienen influencia sobre el citoesqueleto, ¿no? También se ha visto acciones sobre el citoesqueleto. La T3 también puede unirse a receptores, ¿cierto? Aquí en intracelulares, y lo que hace es generar cascadas que favorecen la actividad de intercambiadores sodio-hidrógeno, o sea, transportadores, los ponen con una actividad mayor, o a incrementar la actividad de ATPasa sodio-potasio, también tiene esas acciones, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque esa T3, gracias a este mecanismo, favorece la síntesis también de proteínas de la bomba sodio-potasio, y por eso puede aumentar el número de estas proteínas. De la misma manera, puede aumentar el número de transportadores sodio-hidrógeno. ¿Listo? Y lo otro que también se ve es que esa T3 genere cascadas intracelulares para favorecer la proliferación celular. O sea, a mayor cantidad de T3, mayor cantidad de células que también, sobre todo en el sistema nervioso, ¿no? Ella contribuye a la maduración y a la producción de más células nerviosas. Entonces el niño nació con un bajo T3, nadie se dio cuenta, y de ahí para adelante se fue con retardo mental, con retardo motor, con todo lo que ustedes quieran. Bueno, aquí voy a dejar que me saquen, ¿no? Estoy en la 59. Entonces, miren, el receptor de la T3 hay de dos tipos, receptores alfa y receptores beta. Yo les decía que el receptor tiene más afinidad para la T3 que para la T4. Y esos receptores son de la familia de los receptores del ácido retinoico y de la vitamina D, como lo están viendo. Todas estas acciones de las hormonas tiroideas, por favor, lo leen y se los memorizan. Por favor, ¿no? Todo lo que tiene que ver. Incremento, y aquí lo tenemos un poco más completo, aquí está por órganos, en el corazón, en el sistema nervioso central, esenciales en el desarrollo y maduración neuronal. Modula la velocidad de conducción, excitación y los patrones de conducta. De un niñito se quedó con hormonas abajo y su desarrollo neuronal se frenó. Corazón tiene efecto inotrópico y cronotrópico. En músculo, ¿sí? Aquí disminuye la conversión de creatina a fosfocreatina y favorece más la de creatina, o sea, de liberar el fosfato. Regulan síntesis y secreción de hormonas. En la reproducción, en la glándula mamaria, en el crecimiento, aumenta el crecimiento somático, ¿ya? En la calorigénesis, aumenta la glucólisis y consumo de oxígeno. Entonces, por lo menos todos estos efectos, chachos, se los saben bien. Y este es un paciente hipotiroideo, ¿no? Entonces, un paciente con alopecia, con macroglosia, le da mucho frío. Hay las que son mujeres, pues generan periodos con sangrados bastante altos, la piel es seca, áspera, amarilla, hay debilidad muscular, hay estreñimiento, hay cardiomegalia, hay edema palpebral, ¿no? Y aumento de peso, generalmente. Los reflejos están disminuidos, entonces hay veces cambia el tono de voz. Y esta es una gráfica muy importante que ya la dejo para la próxima clase,
para que entonces la veamos. Esa vendría a ser la 30. Terminamos.